me pediram meu número para pôr no grupo. Pois é, tem um grupo. Até agora eu me falaram que eu tinha essas coisas. Muchachos, pues ya vamos a comenzar la clase. Antes que nada, el examen, un desastre. No, la verdad, fuera de bromas, un desastre. Se les pasó el patrón. Hay notas de cero. Hay notas de cero en el examen. O sea, cero, o sea, ninguna respuesta, nada. Es cero. Y para colmo, los trabajos los voy a tener que revisar recién hoy día. Hay trabajos que ha sido copia y pegar de una página de internet. Entonces, yo creo que no han entendido el sentido del trabajo. Ya que ustedes tienen que redactar, hacer un resumen de todo lo que han leído para poder redactar o realizar el trabajo. Porque se ha visto que no hay nada de eso. Y lamentablemente, un examen tan malo, la verdad hay algunas notas que ni siquiera llegan al 51. ¿No? Entonces, creo que tienen que tomar un poquito más de conciencia y empezar a ver las cosas, ¿no? Cada uno sabe cuántos vienen en su examen de acuerdo a las preguntas que ustedes han pasado. También saben de acuerdo a los trabajos que han enviado. Obviamente que los que me han enviado copiar, pegar, ni siquiera le han sacado las cositas, los hipervínculos a las páginas, o sea, ustedes no crean que van a tener nota, ¿no? Eso es cero. Entonces, pónganle un poquito más de dedicación cuando tengan que hacer sus trabajos. ¿Listo? Pónganle un poquito más de dedicación en su última etapa, porque después se viene lo más difícil, ¿no? Entonces, ahora vamos a tener de avanzar trauma para el segundo parcial. Es trauma de abdomen. Lo que vamos a tener de ver es todo lo que es estómago, duodeno y todo lo que es intestino delgado. La idea en el primer parcial era que todos saquen buena nota, porque ya el segundo parcial es mucho más complejo en relación al temario, ¿no? Porque ya son mucho más detalles en los que tienen que saber. ¿Sí? Entonces, así está la cosa. ¿Listo? Está así. Espero que el segundo parcial mejore, ¿no? Creo que mejore. Bueno, habíamos quedado acá, habíamos visto en la anterior clase las medidas que se tienen que tomar después de realizar lo que es el ABCD. ¿El ABCD, doctora? Y espero que es el ABCD. ¿Ustedes en general? Ese es el manejo inicial del trauma, el ABCD. Entonces, en este ABCD, nosotros tenemos que realizar ciertas maniobras o ciertos procedimientos en los cuales tú tengas que descomprimir, qué sé yo, una vejiga o descomprimir un estómago, ¿no? Porque si no haces eso, puedes ocasionar otro tipo de lesiones. ¿Cuáles? ¿Qué lesiones se podrían provocar si no descomprimimos, por ejemplo, el estómago, no se descomprime la vejiga? Recuérdense que son pacientes que generalmente o han estado comiendo y bebiendo mucho. Ya, broncoaspiración, ¿qué más?
Sí, isquemia puede causar hipotensión también. ¿Por qué podría causar una hipotensión un paciente con estómago distendido? ¿Por qué? Fisiología. No, más bien redistribuye. No se redistribuye, pero sí el estómago gana mayor cantidad de flujo sanguíneo, entonces hay una hipotensión a nivel central. Y a nivel de la vejiga podríamos tener que haya una perforación de víscera hueca, ¿no? Ahora, acá la pregunta es, ¿cuándo no se debería colocar una sonda nasogástrica o una sonda fólica? Y si no se puede colocar, ¿qué alternativas tenemos? ¿Cómo? Nasogástrica en fractura de base de cráneo. Ahí no se puede colocar. No se Entonces, puede. ¿cómo hacemos? Traqueostomía, ¿por qué? No, pero queremos descomprimir el estómago. ¿Por qué la traqueostomía? ¿Cómo se llamaría eso? Orogástrica. Sonda orogástrica. Colocaríamos una sonda orogástrica para descomprimir todo lo que es la vía digestiva superior en este caso. ¿Bien? ¿Y en qué caso no se colocaría una sonda fólica? ¿Dónde? ¿Dónde? En la orina. Sangre en el nivel de meato urinario. Predecir que hay sangre en la uretra es difícil, ¿no? Pero sí a nivel del meato urinario. Entonces, ¿qué nos querrá decir eso? Que probablemente haya una lesión de la uretra, ya sea con una fractura de pelvis. ¿Qué tipo de fracturas de pelvis nos podrán llevar? Una lesión de uretra. A ver, ¿cuántos tipos de fracturas de pelvis tenemos? ¿Cómo? ¿Cuántos tipos de fracturas de pelvis tenemos? Dos. ¿Cuáles? Tenemos las fracturas anteroposteriores, las fracturas en cizalla y las fracturas en libro abierto. Tenemos esas tres fracturas que hay a nivel de la pelvis. Repetimos, fracturas anteroposteriores, que son las de gravedad las menos graves, las fracturas en cizallamiento, que hay un desplazamiento de superior a inferior. Incisariamente. Y esas sí puedes tener una lesión de uretra en cizalla. ¿Conocen la cizalla, no? ¿Conocen? Cesárea. Lo que hace que se deslicen los objetos es una cizalla. Después tenemos las fracturas en libro abierto, en la cual la pelvis queda completamente abierta, como si estuvieran abriendo un libro. Entonces, esas lesiones te van a provocar ya sea un daño hemorrágico por los vasos que tenemos ahí en la cadera o en la pelvis, o lesión de uretra. Bien. Entonces, si no podemos colocar una sonda Foley, ¿cómo descomprimiríamos una vejiga? Es una cistostomía o una talla vesical que se conoce, ¿no? Talla vesical. Se descomprime de esa forma. Entonces, lo que dice acá es que nosotros tenemos que realizar esa descompresión tanto de la vejiga como del estómago para prevenir complicaciones en el paciente, ya sea durante la revisión primaria o ya sea durante la revisión secundaria. ¿De qué va a depender eso? ¿De qué crees? De que si lo haces en la primaria o en la secundaria. La pregunta es la siguiente: ¿de qué depende que tú realices los cateterismos que hemos hablado en la revisión primaria o en la revisión secundaria? ¿De qué depende? De la sanidad del paciente. Exactamente, depende de la, no de la sanidad, de la reanimación del paciente. Ese paciente ha sido reanimado correctamente, entonces probablemente tú lo puedas realizar dentro de la revisión primaria, pero si no, tendrás que esperar hasta la revisión secundaria, hasta que ese individuo salga del peligro en el que está expuesto, ¿no? También durante esta fase de anexos al manejo inicial, tenemos que tomar las muestras de sangre, determinación de bioquímica, hemograma, uropatías, gasometrías, alcoholemia,
rastreo de drogas, ¿no? Y en las mujeres siempre una prueba de embarazo. Siempre hay que realizar una prueba de embarazo. ¿Listo? Embarazo. Entonces, fíjense acá. ¿Qué les llama la atención de este paciente? ¿Qué les llama la atención de este paciente? Va por requerir. Ay, quemadura, ¿no? No, quemadura. Hay lesiones por todo. Hay varias lesiones. Está claro. Ele foi linchado no asfalto. ¿Estará bien lo que están haciendo? ¿Estará bien o estará mal? Yo no sé. ¿Qué dicen ustedes? Está bom. Eu tô enxergando. ¿Ah? Ay, ¿por qué está mal? Porque primero se va a limpiar todo porque la quemadura y después Não, se não, limpia es. A ver, doctora Glaucia, ¿por qué está mal? Tá mal? ¿Por qué está mal? No se ve bien. No se ve bien. No, pero no está. Es quemadura ou não? Es quemadura. Es quemadura. Es quemadura. Ah, o torniquete, por que o torniquete? No, pero ¿por qué está mal? ¿Por qué creen que está mal? Todo lo que está haciendo este individuo, ¿por qué creen que está mal? ¿O está bien? ¿O está bien? ¿Qué dicen ustedes? Eles estão. ¿Está bien? ¿Está mal? Vê minha habilidade já é? ¿Qué dicen? Está mal. Está bien. Está bien. ¿Está mal? ¿Por qué? Está bien porque no sé. Está bien. Doutor, está enxugando? ¿Será que está intubando? Não dá pra saber, doutor. ¿Ah? Não dá pra saber. Pero fíjense lo que está haciendo. Este individuo está colocando electrodos. ¿Se da cuenta? Ahora, Porque ele no corpo. eso, ¿qué más se da cuenta? Que el que está queriendo hacer la vía aérea está en otra. Entonces, ¿qué les llama la atención? Que ustedes, si se ponen a pensar, de todo lo que hemos ido hablando estos días, se resume en eso. Y que si tú no realizas un manejo inicial adecuado en estos pacientes, puedes cometer errores que a la larga te van a traer complicaciones o la muerte del paciente, la muerte del individuo. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que dicen las normas de la TDS? Ustedes ya tienen que haber leído de la TDS. Les dice que antes de revisar a un paciente con trauma, primero el personal tiene que estar protegido. Medidas de bioseguridad. ¿Se cumplen medidas de bioseguridad? No se cumple, porque acuérdense que no sabemos qué otras enfermedades puede tener este tipo de pacientes. Probablemente puede ser un VIH, puede ser una hepatitis tipo C, en la cual ustedes se expongan o estén en riesgo de contagiarse si tienen este tipo de... Entonces siempre la medida de bioseguridad y siempre ante todo mantener el orden en la atención de los pacientes, como es el A, B, C, D. Entonces, este individuo está haciendo totalmente lo contrario. Habíamos dicho en el manejo inicial se trata de resolver las lesiones que pongan en peligro la vida del paciente en las diferentes estaciones de ATS, ¿no? Evaluación secundaria en el trauma de abdomen. Acá entra la evaluación secundaria cuando ya el paciente o el individuo ha salido de las probables lesiones de riesgo. Pues ya está estabilizado, ya no está en peligro su vida, y es acá donde nosotros tenemos que realizar ya un abordaje distinto. O sea, aquí ya podríamos pedir ya otro tipo de estudios, poder realizar una historia más completa, ¿no? Trabajo del interno. Siempre obtención de la información, si es que no se puede obtener en la fase inicial, si se ha llevado atención prehospitalaria, profesionales, no profesionales, si ha sido rescatado por personal civil, no por gente que es especialista en rescates, ¿no? Todas esas cosas te pondrá en atención en esta fase. Acá ya se tienen que detallar los mecanismos de producción del traumatismo, ¿no?
acá lo tendrás que colocar en la historia clínica, porque acuérdense que la historia clínica es importante en estos pacientes más que todo para la repercusión de tipo legal. Si tú omites lesiones o no están descritas dentro de lo que es la historia clínica, entonces tú puedes estar mencionando. Entonces acá tendrán que detallar el tipo de impacto, el daño del vehículo, si había uso de sistemas de seguridad, si había otras víctimas, si había fallecimiento. Todo eso tendrás que documentar en la historia clínica de estos pacientes dentro de la revisión secundaria. Para las heridas perforantes también será importante predecir o tratar de acercarse a lo más probable de pérdidas sanguíneas que haya podido tener este paciente. Ya se encontró más o menos un paciente en un trato de sangre con una pérdida aproximadamente, qué sé yo, de 50 a 100 cc de sangre. Entonces, todo eso tiene que estar justificado en la historia clínica. Incluso ahora con la tecnología es mucho más fácil que tú saques fotos, que saques videos para detallar o documentar la escena en la cual tú has encontrado ese individuo. Doctor, ¿puedo cerrar para disminuir el ruido? Sí, sí. Entonces, el tiempo de evolución también es muy importante. No es lo mismo que tú lo hayas encontrado al paciente a los minutos de lo que haya pasado el accidente o después de que haya pasado unas 4 o 5 horas. ¿No? Entonces, acá se habla sobre la hora dorada del trauma. Han debido escuchar hablar de eso, sobre la hora dorada del trauma. Es en que esta hora tú puedes realizar todos los tratamientos posibles, tanto ya sea en la fase prehospitalaria o en la fase hospitalaria, para salvar la vida de ese individuo, siempre y cuando siguiendo todo lo que dice el mnemotécnico de la ATLS en el manejo inicial. Acá antecedentes personales, sí, ya sabes, tiene alergias, patologías previas, medicaciones, ingesta de drogas, porque eso te va a orientar a confirmar o descartar los diagnósticos. Maniobras realizadas. Por ejemplo, si un individuo lo están llevando a un centro de trauma en el cual ha tenido que ser reanimado 3 veces en la ambulancia, probablemente su pronóstico de ese paciente no sea bueno. Probablemente ese individuo fallezca en el hospital, o llegando al hospital, o entrando a una sala de terapia intensiva, ¿no? Entonces, para todos esos datos nos sirve. La exploración física, acá. Cuando ustedes vayan a revisar un abdomen, siempre tienen que tomarse el debido tiempo siguiendo la semiología de la revisión de abdomen. Inspección, palpación, auscultación, inspección, auscultación, percusión y palpación. Estas dos últimas P's, palpación y percusión, pueden ser indistintas. Pero primero vemos la inspección, luego la auscultación, porque si nosotros realizamos primero una palpación o una percusión, vamos a alterar todo lo que es los movimientos peristálticos del paciente. ¿Por qué? Porque si ese paciente probablemente estaba con ilio, al tú realizar la palpación o la percusión vas a estimular movimientos peristálticos y te puede llevar a errores diagnósticos. Bien. En la inspección debemos, el paciente tiene que estar completamente desnudo. Acá no importa si es hombre o mujer, no importa. En la sala de emergencias el paciente tiene que estar completamente expuesto el cuerpo y aquí hay que revisar meticulosamente escoriaciones, heridas, no si ha habido fracturas, probables lesiones, no tiene que quedar completamente revisado. Tanto la parte anterior como la parte posterior. Y también revisar lo que es la pelvis y el perineo por las probables lesiones que podríamos o que podría presentar el paciente en relación a la colocación de ciertas sondas, ¿no? De ciertos procedimientos que tendríamos que realizar. La auscultación. Presencia o ausencia de ruidos intestinales. ¿Qué nos indicará ausencia de ruidos intestinales? Aparte del paralítico, ¿qué nos indica? ¿No?
Ya, probablemente perforación, probablemente que haya ya una peritonitis, ¿no? Que ya haya una peritonitis, ya sea por una perforación de víscera hueca o ya sea por un sangrado, ¿no? Lo que se conoce como, doctora, en el abdomen cuando sangra, como un hemoperitoneo, ¿no? Hemoperitoneo. Entonces, por esas razones puede quedar un abdomen en silencio, ¿no? No, primero cuando hay una torsión, cuando hay un gólvulo, que sería el medio recto, cuando hay un gólvulo, primero van a haber movimientos aumentados, porque a veces se entiende, van a aumentar los movimientos peristálticos. Y ahí vamos, si tú auscultas, vas a encontrar primeramente un timbre metálico o un timbre de lucha en los intestinos, vas a encontrar eso. Cuando hablamos de una obstrucción, cuando hay un silencio, más bien cuando ya hay una perforación o ya hay una necrosis de esa asa. Pues ahí sí vas a encontrar ausencia. ¿Listo? Okay. En la percusión, acá nos sirve igual para determinar si ha habido perforación de víscera hueca o si ha habido un sangrado o hay una peritonitis por cualquier sustancia que se pueda encontrar. Acuérdense que hay ciertas zonas del abdomen en las cuales o tú percutes matidez o percutes timpanismo. Dependiendo de esas zonas, tú podrás decir si ha habido perforación o no. ¿Cuáles serían las zonas timpánicas? ¿Cuáles serían las zonas timpánicas? Sí. Ya, el epigastrio por el estómago, ¿qué más? ¿Cómo? ¿Páncreas? ¿Blancos? No, blancos. El epigastrio, ¿no? Por donde están los intestinos serían más o menos timpánicos. ¿Dónde estarían las zonas de matidez? A nivel de las vísceras macizas, en este caso, el hígado, ¿no? El hipocondrio derecho. Si nosotros tenemos que en el hipocondrio derecho percutimos timpanismo, entonces probablemente quiere decir que hay una perforación de víscera hueca. Entonces, para eso nos sirve el examen físico en estos pacientes. A la par. O paciente se liga com essa perfuração durante esta expressão, palpação, ¿no? Sí, pues produce. Paciente generalmente, acá tendríamos que hablar sobre los signos positivos y los falsos negativos en un abdomen. Por ejemplo, si ese paciente es voluntario la rigidez abdominal, probablemente sea que no solamente es un golpe que haya sentido. Pero si es involuntario, entonces probablemente sí sean datos inequívocos de irritación peritoneal. Acuérdense lo que hablamos en el tema de abdomen agudo, los signos inequívocos de peritonitis, ¿se acuerdan? Ya habíamos dicho estos. Esto también se aplica a lo que hablamos acá en trauma. Y justamente esa es la pregunta que hacía su compañero. La palpación constituye una parte fundamental en la inspección del abdomen, pero requiere entrenamiento. ¿Listo? Requiere entrenamiento. Muchas veces van a ver ustedes en los centros donde van, palpar a los niños y dicen, ya, esto es esto, estoy listo. ¿Por qué? Porque se va haciendo un entrenamiento en el cual tú ya vas afinando tu sentido del tacto, junto con la clínica del paciente. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con trauma, la palpación debe ser cuidadosa para no desencadenar dolor que origine una contractura voluntaria por parte del paciente, lo que sería un signo no fiable de una peritonitis, lo que habíamos hablado hace rato con su compañero. Entonces, siempre la palpación tiene que ser suave y superficial, y progresando de intensidad y de profundidad a medida que nosotros vayamos localizando las zonas dolorosas del abdomen. Acá la evaluación de la estabilidad pélvica, esto es lo que habíamos tocado a un principio de la clase. El abdomen siempre se va a relacionar con el anillo pélvico por las estructuras óseas y vasculares que se tienen. Ustedes saben por anatomía que por esa zona pasan, ¿qué vasos? ¿Qué vasos pasan por esa zona?
vasos obturatrices, arterias, venas obturatrices, ¿qué más? Desorientadísimo. ¿Cómo la cara inferior por ahí en la pelvis? ¿No? Ya, pero eso es más superficial. Hablamos de las obturatrices, las femorales, las ilíacas, todos esos grandes vasos atraviesan por ahí en el cinturón pélvico y pueden ocasionar lesiones o desgarros a nivel de estos plexos y provocar sangrados, lo que va a ocasionar un hematoma perineal y genital. ¿Cuánto de sangre se puede acumular ahí en la pelvis? Hasta 3 litros de sangre. Eso es una hemorragia bastante importante en estos pacientes. Habíamos dicho que tenemos 3 tipos de fractura de pelvis. Las fracturas anteroposteriores, que son las que tienen menos complicaciones en relación a las fracturas en cizalla o a las fracturas en midollar. El manejo de estas generalmente se basa en el manejo prehospitalario. Paciente se le coloca pantalones neumáticos o estabilización de fajas o cinturones pélvicos para que no se movilice esa fractura. Recuérdense, cada vez que se vaya movilizando esa fractura, los medios de defensa o la formación de coágulos pueden ocasionar que haya mayor sangrado en estos pacientes. Si nosotros tenemos fractura de pelvis, lo más probable es de que haya una lesión a nivel del perineo o de los genitales. ¿Listo? Entonces, si tenemos sangre en el meato urinario, como hemos mencionado, lo más probable es que haya una lesión de uretra. Si nosotros al tacto rectal, en los pacientes varones, palpamos elevación de la glándula prostática, probablemente también haya lesión de uretra. O si palpamos a nivel del recto, palpamos zonas astilladas, probablemente estemos hablando de perforación del recto, al igual que la vagina en la mujer. Entonces, hay que revisar esas zonas en la emergencia. ¿Cómo lo van a revisar? Siempre acompañados. Nunca se metan a revisar solos, siempre esté presente la enfermera, el interno, el residente, nosotros siempre tienen que estar acompañados, especialmente si son mujeres. Y si son mujeres vírgenes, peor aún, siempre tienen que estar acompañados para revisar. El tacto rectal. ¿Para qué nos sirve realizar un tacto rectal? Para, más que todo, valorar el tono del esfínter y la posición de la próstata. ¿Por qué el tono del esfínter? Anatomía, doctor. ¿Qué te tendría que lesionar? A nivel cerebral, ¿qué tendrías que tener? No, para valorar el tono del esfínter. El tono del esfínter. ¿Qué lesión tendría que haber? Trauma medular, traumas raquimedulares, sí, pueden dar, ¿no? Porque te pueden dar desinervación o sección completa o parcial de la médula espinal que te puede llevar a que haya una pérdida del tono del esfínter. Entonces, si hay pérdida del tono del esfínter, pues ya te está avisando que probablemente haya una lesión a nivel medular y que el problema del paciente sea otro, ¿no? Para eso no sirve. Aquí en esta fase, en la evaluación secundaria, también tú puedes realizar otro tipo de estudios aparte de los que tú ya has pedido en la revisión primaria. Retrocedamos un poco. ¿Cuáles son las radiografías iniciales que ustedes tendrían que pedir en un paciente con traumatismo en la fase inicial? ¿FAST? Después. Antes. ¿Qué radiografías se piden antes? Doctor, fala aí. Ele estava diciendo, estava bien. Pelvis. Columna cervical, AP y lateral, tórax AP y pelvis anteroposterior.
Esas son las 3 radiografías que se piden de inicio en un paciente con trauma. Pero si nosotros vamos a lo que es el abdomen, vamos a tener que tenemos otro tipo de pruebas especiales. Otro tipo de pruebas. Una que ya no se está realizando mucho es el lavado peritoneal diagnóstico. ¿Por qué ya no se lo realiza mucho? Porque es un método muy invasivo en el cual tú puedes ocasionar otras lesiones. Además tiene una sensibilidad y una especificidad del 68 al 83%. Entonces vamos acá. Eso te informa un lavado peritoneal diagnóstico. Te informa si hay sangre, contenido intestinal, orina o bilis. Si te sale todo esto es positivo, pero si no, es algo indeterminado, o sea, no es algo fidedigno. No es algo fidedigno. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de técnica para hacer el lavado peritoneal diagnóstico. La primera es una técnica abierta. ¿Alguna vez han entrado a ver la colocación de un catéter de TENCO para los que realizan diálisis peritoneal? Es parecido. Entonces, lo que tú tienes que hacer es a nivel del ombligo, ya sea periumbilical, trans o supraumbilical, realizar la incisión, atravesar todo lo que es la pared abdominal, llegar hasta la cavidad y introducir un catéter al hueco pélvico. Una vez que tú has llegado ahí, tienes que instilar solución fisiológica para realizar el lavado y tomas la muestra de todo lo que habíamos visto. Fisiológico. Tibio. Y el otro es realizar una técnica cerrada. ¿Han entrado a las laparoscopías? ¿Cómo hacen el neumoteritoneo? ¿Pero cómo? Por ejemplo, yo le puedo poner acá el ombligo al CO2 y no voy a sufrir, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacen? Posiciona el paciente, o do oriento, intenta depois. ¿Qué colocan? ¿Colocan algo o no colocan algo? A ver, doctora, colocan una aguja de Pérez. La aguja de Pérez realiza una laparocentesis, funciona el abdomen y con eso extiende y produce un neumoperitoneo, ¿no? Entonces lo mismo pasa acá. Entonces acá se colocan catéteres con vías. ¿Conocen los catéteres de vía central? ¿Sí? ¿Han visto? Entonces el mismo catéter, la misma aguja, se utiliza la misma técnica de Seldinger para colocar los catéteres centrales. Introduces el catéter, haces el lavado y realizas la aspiración. ¿Cuál es lo que está ahora de moda? Esto, el EcoFast. ¿Qué será? ¿Qué querrá decir FAS? ¿Qué quiere decir FAS? Ecografía focalizada, trauma abdominal. Eso quiere decir EcoFast. Ecografía focalizada en trauma abdominal. ¿Qué ventanas se verá en un EcoFast? ¿No? No es invasivo. No es invasivo, pero ¿qué ventanas tú tienes que vaya a ver? Son 5, né? Claro. 5 participantes. ¿Cuál es? Algo que me acuerdo. ¿Cuáles son las ventanas? ¿Qué ventanas vemos? Ventana subsifoidea. Subsifoidea. Hepatorrenal. Espleno-renal. Y el fondo de saco. De Douglas en este caso. Esas son las ventanas que se ve en un EcoFast. Esas son las ventanas que tú tienes que ir a buscar para determinar si hay líquido libre en cavidad abdominal. Si hay líquido libre, ese paciente tiene que entrar a paciente. ¿Cuál es la ventaja de la ecografía focalizada en trauma? Que tú la puedes realizar en la sala de reanimación, la puedes realizar en quirófano, la puedes realizar en donde tú quieras. ¿Listo? No es invasiva, como decía su compañero, pero sí requiere de entrenamiento. ¿Listo? Hay un curso en el cual es el curso de la TLS,
en el cual sí se les enseña a los que están cursando el curso a realizar las ecofas y tener la experiencia en la detección de estas 4 ventanas. La ecofas es mucho más sensible que el lavado peritoneal diagnóstico, pero no tanto como la tomografía. Ambos estudios, ecográficos como tomográficos, no te van a detectar las probables lesiones de vísceras incisas, ya sea hígado, riñones o páncreas, no te van a detectar. Veamos las características del TAC en relación a la ecografía y al lavado peritoneal diagnóstico. Indicaciones de ambas: documentar la presencia de líquido libre en cavidad abdominal. ¿Listo? La función de estas 3 es ver si hay líquido en cavidad, nada más. Ventajas: diagnóstico temprano y sensible, 98% de sensibilidad. Ecografía hasta el 97%, puedes repetir. El lavado peritoneal no lo puedes repetir. Y la TAC más específico para ciertas lesiones, un 92 al 98% de especificidad. Inconvenientes: lavado peritoneal diagnóstico no detecta lesiones diafragmáticas o retroperitoneales. Ecografía, operador dependiente, se distorsiona con el meteorismo, tampoco detecta lesiones de diafragma, intestino o algunas lesiones de páncreas, tampoco detecta el ecofas, porque no vamos a ir a buscar esas ventanas. Las ventanas del ecofas son otras. La tomografía, costo, consume tiempo, el paciente tiene que estar completamente estabilizado, porque tú tienes que sacar al paciente de la sala de emergencias y llevarla a la sala de imagen, ¿no? Tampoco detecta lesiones en diafragma, tracto gastrointestinal y páncreas. ¿Listo? Entonces, las diferencias que hay en cada una de ellas. Tenemos el advenimiento de nuevas tecnologías, tanto como la cirugía laparoscópica como la cirugía robótica, pero todavía no han entrado como un gol estándar dentro del trauma. ¿Por qué? Por el tiempo que se tarda en realizar el armado de todo el equipo de laparoscopía. ¿Cuánto creen que tardan en armar todo esto? Se tardan unos 15 a 20 minutos. Se tarda en colocar todo el equipo y el instrumental listo. Pero cuando tenemos pacientes que están estables y los cuales sí se puede realizar el procedimiento laparoscópico, tú lo puedes realizar. Fíjense, tenemos acá un trauma hepático, una fractura hepática en el peritoneo, en el cual sí se puede resolver por vía laparoscópica. Bien, ¿cómo manejamos a los pacientes? Acá es importante que ustedes vuelvan a revisar su tema de líquidos y electrolitos. Revísenlo. Y también tendrían que revisar el apartado del APDS en el capítulo 3, donde habla de choque. Ahí se habla de transfusiones homeostáticas y el uso de ciertos fármacos como el ácido tranexámico para prevenir una coagulopatía en estos pacientes. Aquí vamos a hablar de hemodinámicamente inestable, cuando tenemos que estos pacientes no podemos mantener una presión sistólica por encima de 90 y la diuresis del adulto no alcanza a los 50 ml/hora. Entonces ahí hablamos de un paciente hemodinámicamente inestable. Y aparte, estos pacientes pueden presentar distensión abdominal, peritonismo, neumoperitoneo, y eso ¿a qué te va a llevar en un paciente con trauma abdominal? Y lo habíamos visto en el capítulo 1, lo habíamos hablado de la familia. ¿Qué te va a llevar? Un abdomen distendido con peritonitis. ¿Qué te va a llevar? ¿Qué te lleva? Te va a llevar a un síndrome compartimental abdominal. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto el tema de anatomía? Paciente, bolsitas de Bogotá y todo. Síndrome compartimental abdominal que lleva paciente que está completamente inestable. Acá también tenemos que tener que estos pacientes, si los signos abdominales son dudosos o que no puedes corroborar, ya sea laboratorial o imaginológicamente, tendrás que pensar en alteraciones de la conciencia por toxicidad en estos pacientes, traumatismos tóraco-abdominales,
o aquellas lesiones a nivel de la médula espinal que te puedan ocasionar todo esto. Entonces, para ello vamos a disponer de dos pruebas que no son excluyentes. Habíamos dicho ecografía abdominal y el lavado peritoneal diagnóstico. Esta sí te confirma si hay algo en el abdomen, pero no te dicen de qué. En cambio, la laparoscopía, tú revisando o haciendo una laparoscopía diagnóstica, podrás determinar qué víscera ha sido lesionada y probablemente la podrás resolver por esa vía. Cuando hablamos de pacientes hemodinámicamente estables, es todo lo contrario, pacientes que tú tienes, que puedas mantener una tensión arterial sistólica por arriba de los 90 y que tengan una diuresis mayor a 50 ml. ¿Qué quiere decir eso? Que ese paciente está correctamente perfundido y no hay otro tipo de alteraciones. ¿A qué nos lleva todo eso? Que es un paciente que está estable. Entonces, fíjense este algoritmo. Este algoritmo es muy importante, métanselo bien a su cabeza cuando vayan estén haciendo su turno, no sé, en las emergencias, porque esto les va a ayudar a determinar qué es lo que van a hacer ustedes con estos pacientes. Inestabilidad hemodinámica. Tenemos signos abdominales patológicos. ¿Qué hacemos? Laparotomía. Estabilidad hemodinámica, ¿qué te permite hacer? Ecografía, TAC, podrás observarlo, ¿no? O realizar lavados peritoneales diagnósticos, realizar un ecofaso. Pero si este paciente a las pocas horas se transforma en inestable, el paciente va a una laparotomía o a una laparoscopía. Traumatismos abdominales abiertos. Aquí habíamos dicho que para considerar que ese abdomen esté abierto, ¿qué capa de la pared abdominal tiene que ser regular? Exactamente, doctora. El peritoneo. Porque si el peritoneo está íntegro, quiere decir que la cavidad abdominal no ha sido violada, ¿no? Es el peritoneo. ¿Cómo nosotros realizamos el examen para determinar si esa cavidad está en contacto con la atmósfera? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo? Digitalmente, exactamente. Se coloca anestesia local a nivel de la herida y tú vas revisando con el dedo para ver si conecta o no conecta con la cavidad peritoneal. No se hace exploración instrumental porque le da falsos negativos. Esta exploración siempre tiene que ser realizado por un cirujano. Siempre. Acá los médicos generales no lo hacen, pero ustedes tienen que conocerlo. ¿Listo? Doutor, pero se há um lugar aqui mais dele, assim, e chega um paciente vítima de trauma aberto e liga a médico general, para encaminhar um trauma tem que hacer isso, não? Para se perfurou lá. Lo único que tienes que hacer es colocarle vía, cerrar esa herida y referir al paciente. No tienes que hacer nada más. ¿Por qué? Porque tú puedes ser que al estar haciendo las maniobras, puedes lesionar otras personas que están por ahí. Não, pero para verificar se houve porque minha irmã não hace isso. Porque como está limpo, para verificar se houve violação do peritoneio, passa para ela violação digital, não, se não houve, não encaminha a traumas. Habrá que encaminarlo. Generalmente eso no se hace. Lo que tú tienes que hacer un médico general, en este caso, tú ves que hay una lesión penetrante, descubrir la herida, hacer todo lo que te dice el ABCD, colocar una vía aérea, estabilizar hemodinámicamente al paciente, y esto ya es manejo hospitalario, netamente hospitalario. ¿Qué pasa? Puede ser que digamos que la intestina pegadita, en la misma herida, ahora sea de manera digital, todas las desgracias, vas a ocasionar una perforación. Doctor, como dice usted que hay ciudad, por lo menos en Brasil, que no hay un hospital de tanto de Berlín, y lo más cerca es como 2-3 horas. Y si hay un paciente que está con riesgo de vida, lo que hace, encamina. Encaminar al paciente con todo el soporte que tú tengas a disposición. Si tú tienes a disposición una vía periférica, si tienes oxígeno, tienes que mandar conducir. Tienes que ir a un centro. Porque poco o nada vas a poder hacer en un centro como el que es de primer nivel. O sea, poco o nada se puede hacer.
todos estos pacientes tienen que ser evacuados a centros de mayor complejidad. Obviamente tienes que proteger la columna cervical, tienes que estabilizar bien al paciente, ¿no? Esa es tu función. El manejo de tu recurso. Luego evacuar al paciente. Si la herida no penetra la cavidad abdominal, el paciente puede quedar en observación 24 horas. Si evoluciona bien, lo pueden dar de alta al paciente. ¿Listo? Si es que en el caso de que no haya lesionado alguna víscera hueca. ¿Qué es lo que debe recibir siempre el paciente? Vacuna antitetárnica y antibióticos en los casos en los que estén indicados estos pacientes. Si la herida es penetrante, el paciente tiene que ser sometido a exploraciones complementarias seguida de una laparotomía. Todo paciente tiene que ser laparotomizado si es que ha habido penetración. ¿Por qué? Lo que le decía a su compañero hace rato. Puede ser que hayas tenido una lesión pulmonar o punzocortante y que no haya penetrado peritoneo, pero puedes tener lesiones en el espejo que pueden ocasionar lesiones en una u otra cara del intestino o que puedas ocasionar un desgarro. Puedes ocasionar un desgarro. Entonces, todos los pacientes, todos estos procedimientos tienen que ser realizados en un hospital. Pero yo les invito a que lean los libros de la TLS. Ahí habla de todos estos manejos que se están haciendo. Hay manejos que son prehospitalarios, hay otros que son manejos hospitalarios. En el caso de ustedes, todo va a ser hospitalario. Entonces, denle una mirada a la TLS. Muchas veces te puede llegar así el paciente al hospital. ¿Qué hacen ahí? ¿Retiran el cuchillo? No retiran el cuchillo. No se retira el cuchillo, no lo retiran. En este caso, ¿qué tienen que hacer? Son los cirujanos de turno, tienen que realizar una laparotomía. Una vez que tengan identificado la trayectoria del cuchillo, entonces recién se va retirando con calma y vas a tener identificadas las posibles lesiones que haya podido ocasionar esa arma punzocortante. No nos puede tocar así. ¿Qué harían ustedes en ese caso? Ven que apenas pasó la puntita Suturado de crônica, del cara. cuchillo. ¿Cómo? Suturado, faz firme para no atingir nenhum. Es lo que habíamos hablado hace rato. Tú tienes ahí, metes el dedo, probablemente no encuentres nada, pero puede ocasionar otro tipo de lesión. 24 horas de observación. Ya, pero si está así, abierto el abdomen, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Revisión. Acá es donde ustedes tienen que revisar centímetro por centímetro los 9 o 10 metros de intestino que hay ahí en esa zona. Por eso es que todas las exploraciones digitales que se tienen que hacer siempre se hacen en un hospital y en quirófano. Siempre. Si no, solamente realizar maniobras de prevención, de salvataje a estos pacientes y evacuarlos rápidamente. ¿Listo? Pues acá tú tendrás que revisar los 9 o 10 metros de intestino que tiene. Obviamente esto ya en quirófano. Armas de fuego, acá no hay donde perderse. Todos los pacientes con lesiones de armas de fuego tienen que ingresar sí o sí a la parotomía exploradora. Acá no hay donde perderse. Listo, el paciente que está directamente a quirófano. Entonces, acá, ¿cuál va a ser la prioridad? Tiene 1, 2, 3, 4 balazos. ¿Cuál sería la prioridad ahí? El abdomen. Hasta la idea, doctora, que ya está junto a vías aéreas, pero acá ¿cuál va a ser la prioridad? Viendo los edificios de los proyectos. Más que el abdomen, el tórax. Acuérdense los pulmones. Acuérdense, todo, y aquí ustedes se van a ir dando cuenta que todo gira en torno a la ABC. Todo gira eso. Entonces, ¿qué tendrás que resolver acá? Primeramente, la ventilación en este caso. Probablemente este paciente ya tenga un neumotórax o tenga un hemoneumotórax en los cuales tú tengas que colocar un tubo para drenar esa lesión. Y luego vendrá recién el abdomen. Acá siempre acuérdense hablar de prioridades. ¿Listo? Doctor, ¿puedo pasar el grupo de la TLS? Sí, pásalo. La décima edición es. Esa es la última edición. Esa es la última edición.
Es la última edición de la TLS. Décima, tem a 11, tem a. Décima primeira, né? Já tinha décima primeira. La 11ª es el ACLS, todavía no hay en el ATLS. El ATLS es la 10ª todavía. El ACLS ya hay, el DCLS ya está en la 11ª. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Arma de fuego, laparotomía. Arma de fuego, laparotomía urgente. Armas punzocortantes, inestabilidad hemodinámica, peritonismo, cual casi la mayoría en un momento va a requerir laparotomía o laparoscopia, como habíamos mencionado. Bien, veamos la graduación en los órganos sólidos. Con esto ya estamos terminando el tema del trauma. La mayoría se va a clasificar. ¿Qué examen ecográfico de imagen sería ideal para paciente que ha sido con arma de fuego? Ninguno. Directamente a la laparotomía. Tú ya tienes la sospecha de que es paciente que está con una lesión por arma de fuego, tú vas a encontrar el tatuaje, vas a encontrar el beneficio de entrar. Ese paciente no necesita nada más, es directo a quirófano. Probablemente, quizás en el quirófano, tú vayas a pedir una fluoroscopía o una APC para documentar un poco. Probablemente. La cirugía no sí, ahí está, pero estaba aquí. Se murió y nada tenía que hacer mucho. No, yo le compré sí, lo han dejado solo porque no sabía nada. Eso suele pasar. Incluso algunas veces han visto solucionar cuando se les rompe una aguja. ¿Has visto qué? Cuando se les rompe una aguja ahí en el tejido. Cuando se nos rompe a veces una aguja, se nos pone así. Porque no puedes dejar un cuerpo extraño en un paciente. A veces es tremendamente difícil de encontrar, como dice ayer su compañero, es tremendamente difícil de encontrar. Pero ¿qué se hace en estos casos? Como que tienes que salvarle la... Estamos hablando acá de trabajo, esto es emergencia. Tú tienes que salvar la vida del paciente. Una vez que solucionando el problemita, pides a APC, que es que encuentra el servicio con APC, o pueden pedir una radiografía portátil, en este caso, para la ubicación del proyectil. Entonces acá sí van a tener que destrozar tejido para encontrar esto. Aparte que si es un proyectil, ese proyectil no puede ser entregado inmediatamente a la policía. Tiene que estar bajo custodia todavía del hospital hasta los requerimientos fiscales. Pero en Francia operatorio sí puedes pedir Gil Té Barbosa também. Si tu paciente, digamos, está estable, E o nome da minha irmã é Ju. O nome da minha irmã é Ju. De mãe. Sí, el examen se estudió de gran manera que no haya algo para que sepan exacto dónde estaría ya teniendo. Hay casos, incluso a veces cuando son heridas de proyectiles que se localizan dentro de la cabeza, no se encuentra fíjense, ahora, en relación a los órganos sólidos, todos van a depender si desgarran o no desgarra y cuánto de compromiso hay del hilo. ¿Listo? ¿Cuánto de compromiso hay del hilo? Entonces, fíjense que vamos a hablar de hematomas, desgarros, hasta el grado 3. Pero hasta acá, en el hematoma del grado 3, todavía tú puedes realizar la preservación del órgano. Estamos hablando del vaso. Ahora se habla mucho de preservación o de tratamientos poco agresivos en el vaso. Tenemos varios coagulantes, hemocel, sulficel, tenemos varios. El ácido tranexánico que te pueden parar, o el uso de ciertas energías que pueden parar el sangrado en el vaso. Pero si ese vaso sigue sangrando, lo más probable es que vaya a una esplenectomía. Pero no solamente una esplenectomía, sino tendrás que realizar una esplenosis.
La esplenosis consiste en hacer fileteado de ese vaso y hacerlo siembra con el renglón para que cumpla algo de función del vaso, la producción de inmunoglobulinas. ¿Listo? Inmunoglobulinas. Traumatismos hepáticos. Hasta el grado 3, sin desgarro, podemos solucionar con uso de energías, con uso de procoagulantes. A partir del desgarro hasta el grado 5, ya tendríamos que valorar si ese paciente va a una hemipectomía, una hepatectomía parcial o una hemihepatectomía. Fíjense, a medida que sea más grave la lesión, será mucho más difícil realizar el tratamiento de nuestros pacientes. Acá cambia la cosa en el trauma de páncreas. Hasta el grado 2 con hematoma, tú puedes hacer un tratamiento conservador a base de drenajes o si es que ha habido alguna deslaceración con alguna sutura. Pero ya en los desgarros para abajo, ya tendríamos que hablar de resecciones parciales de páncreas, con el riesgo de que estos pacientes queden con fístulas pancreáticas o en el peor de los casos en los que haya habido lesión a nivel de la vía biliar. Entonces, acá vamos a hablar de dos cirugías: la cirugía de exclusión pilórica y la cirugía sin exclusión pilórica. Pero esto una vez ya estabilizado el paciente. En aquellos pacientes que, no tengan más bien dicho, indicación de ir a una exclusión pilórica, la resección del duodeno, páncreas y la vía biliar está indicada en la restitución bilio-digestiva en vía de Deus. ¿Listo? Entonces son cirugías tremendamente grandes. Traumatismos renales, acá hasta el grado 2 con hematoma, tú puedes realizar tratamiento conservador, hidratar bastante al paciente y realizar sondajes para ir controlando. Pero ya hablando del grado 2 con desgarro para abajo, tendrás que valorar si ese paciente va a una nefrectomía parcial o va a una nefrectomía total. Entonces fíjense, acá han tenido un trauma hepático en el cual han realizado la rafia de la sutura para cohibir el sangrado. Probablemente este haya sido un grado 3, pero ¿qué les llama la atención acá? La imagen, ¿qué les llama la atención? La vesícula está desprendida del hígado. La vesícula está desprendida. Cuando nosotros tenemos un traumatismo hepático, tenemos desprendimiento más de la vesícula biliar, ese paciente tiene que ir a una colecistectomía. Tenga o no tenga cálculo, tiene que ir a una colecistectomía. Colecistectomía. ¿Por cuál motivo, doctor? ¿Cómo? ¿Cuál motivo? Porque no puedes tú reinsertar nuevamente la vesícula. Porque al hacer tus puntos vas a ocasionar mayor sangrado a nivel de hígado. Fíjense que tenemos un traumatismo esplénico grado 4. O sea, hablamos de un estallido de vaso. O sea, acá no hay donde perderse. Ese paciente tiene que ir sí o sí a esplenectomía. Indicaciones de la laparotomía. ¿Cuándo va a la laparotomía de estos pacientes? Trauma cerrado con lavado peritoneal diagnóstico o ecográfico positivo. Trauma cerrado con hipotensión persistente a pesar de un adecuado tratamiento. Datos tempranos de peritonitis, irritación peritoneal, trauma penetrante con hipotensión, trauma penetrante con sangrado de estómago, recto o tracto urinario, según la revisión que ustedes hayan realizado. Medidas por arma de fuego, no hay donde perderse. Pacientes con evisceración, como habíamos visto a un principio, se fueron eviscerados. Sus pacientes sí o sí tienen que ir a una laparotomía, aire libre o la tomografía que muestre alguna lesión de visera hueca o maciza. ¿Qué es cirugía de control de daños? Esto es lo que se está haciendo actualmente, cirugía de control de daños. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me lo dijo? É a mesma atitude que tem que tomar antes de tomar uma vacina definitiva, para salvar, preservar o órgão e a vida do paciente. Ya, pero ¿cómo? ¿Cómo haces eso? Depende
resolver la lesión, sino a salvar la vida. ¿Cómo hacemos eso? La cirugía de control de daños tiene 3 estaciones. La primera parte que se realiza en quirófano, donde tú vas a controlar la causa de la probable causa de muerte. Hemorragia, de contaminación, si hay un taponamiento, pues realizarás cierre temporal del abdomen. La segunda parte va a la terapia intensiva, donde se realizará el recalentamiento central para corregir la temperatura del paciente, corregir la coagulopatía, apoyo ventilatorio, identificar otro tipo de lesiones para luego que el paciente vuelva a quirófano y recién realizar las reparaciones de entre este y este puede pasar 1, 2, 3 días dependiendo del caso del paciente. Entonces, en la cirugía de control de daños no se trata de resolver las lesiones que haya podido ocasionar el traumatismo, sino se trata de resolver las lesiones que vayan a ocasionar la muerte de ese paciente. ¿Listo? De eso se trata cirugía de control de daños, pero sigue estas 3 partes. En la parte 2 me parece que está exactamente la triada de la muerte. Sí, exactamente. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado? El manejo del ABCD, la triada letal del trauma, hipotermia, coagulopatía, acidosis. ¿Qué les llama la atención acá? Fíjense, tienen abdomen abierto y tienen tórax abierto. ¿Qué les llama la atención acá? ¿Cirugía de control de daños? Sí. Bueno. Si ustedes se dan cuenta, le estarán dando mayor importancia a qué, acá o acá. Tórax, ¿no? Porque acá se trata de prioridades, como habíamos visto en la imagen de ese paciente que está baleado. Entonces, acá están dando prioridad al tórax en la resolución de la cirugía. ¿No? Tratar de prioridades. Selección de pacientes. Acá vamos a hablar del triaje. Un poquito de triaje. ¿Qué es el triaje? Selección de pacientes basado en las características de tanto, ¿qué podríamos decir? De gravedad. No. Selección de pacientes basado en los recursos tanto humanos como de requerimiento de insumos del paciente. Ahora cambió, ya no solamente seleccionar pacientes, ahora cambió la cosa. Que tenemos un accidente. Se cayó el edificio de Europar. Vienen los rescatistas y encuentran que acá la doctora Glosiana tiene fractura de su hombro, acá el doctor tiene un traumatismo cráneoencefálico y aquí la doctora tiene una fractura expuesta. ¿A cuál creen que evacuarán primero? Cráneoencefálico. ¿Ah? Probablemente no. Acá se trata la idea de salvar la mayor cantidad de vidas en el menor tiempo posible. ¿No? Acá lamentablemente trata de eso. Entonces tendrás que evacuar la mayor cantidad de personas, cosa que después salves mayor cantidad de vidas. Ahora, cambia la cosa. Por ejemplo, si tenemos que solamente hacer un accidente de tránsito, entre el doctor y la doctora, entonces la prioridad la tendrá el traumatismo craneoencefálico. Hablamos de magnitud o mayor cantidad de víctimas, ya sea en escenarios peligrosos o no escenarios peligrosos. ¿Listo? Entonces, todo eso habla de la selección del paciente. Pero en trauma abdominal, ¿cómo vamos a seleccionar los pacientes? Pacientes que tengan traumatismo de alta energía en tronco, sí, tienen que ir estos pacientes. Penetrantes múltiples también, estabilidad hemodinámica también, coagulopatías también. ¿Qué nos habla de ahí? Triada letal del trauma. Todo paciente que tenga triada letal del trauma tiene que ir a cirugía para control de daños, lo que dijo acá su compañero. Menos lesiones complejas, como lesiones vasculares, desangramientos multifocales o lesiones en múltiples sistemas, también son pacientes que van a ser evacuados. Factores críticos, triada letal del trauma, acidosis, hipotermia, coagulopatía. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo el tema del trauma abdominal, cualquier tipo de trauma, gira en torno a la TLS, a la ABCD, gira en todo a ese manejo que se realiza, ¿no? Entonces, acá su compañero les ha pasado ya al grupo.
Pues denle una mirada. En trauma abdominal, ¿qué tienen que leer? Choque, que es el capítulo 3, y abdomen, que es el capítulo 5, donde está todo lo que hemos ido hablando hasta ahorita. Y ahí, en el tema de choque, van a ver que ya no, las reanimaciones ya no se realizan con soluciones, ya hablamos de hemotransfusiones o transfusiones homeostáticas en el paciente, ¿no? Entonces ya varios conceptos ya han ido cambiando, ya no son lo que era antes, ya no es lo mismo. ¿Listo? Bien, vamos a descansar un ratito y luego vemos estómago y duodeno, ¿listo? Ya, doctor.